comprometerme con todas estas familias, con todos ustedes, que en lo que a mí respecta no voy a permitir y voy a batallar contra lo que en algunos momentos ha parecido ser una naturalización de la muerte de un policía. Porque el tren volvió a funcionar y esta vez es para siempre porque está bien hecho. Esta vez no solo son coches nuevos, son durmientes nuevos, son las señales que hacían falta. Nosotros nos presentamos a derecho con la doctora y de pronto este último mes se aceleró toda la causa por cuestiones claramente políticas. Sentimos nosotros que por Georgina no la buscaron, no hicieron nada. Lo único que pedimos por favor es que ahora sea más rápido esto de salir a buscar a Tiago, que es lo único que nos queda, digamos, como esperanza. Yo me acerqué hasta acá en el momento que hicieron la denuncia de que estaba el cuerpo y vi todo, vi el cuerpo tirado de la chica, un horror. No, esa persona me imagino que con ese impacto, mira, yo lo vi esto anoche y prácticamente hablando con mis hijos, con mi esposa, una hija en Barcelona, no pudimos dormir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Con 532 millones de pesos, la cosas que haría Paulino. La vida va distinta. Ahora, fíjense qué curioso, ¿no? Porque vimos la apertura, bienvenida Belén, y en la apertura misma teníamos no menos de un decálogo de enormes temas de una profundidad acuciante, como puede ser el narcotráfico, como puede ser esto de encontrar un cuerpo de alguien que en su vientre llevaba droga y que aparece en medio de un río flotando, por lo cual hay 2 personas detenidas aquí, no más, pasando la General Paz. O la detención de la madre del líder de los monos, que tenía pedido de captura y cuando la detienen encuentran cocaína, armas, vehículos que no puede ser o que no pueden justificar. Si ustedes quieren, también lo que ha pasado naturalmente con la tragedia en la zona del Delta, a propósito de encontrar a esta mamá de este bebé, nene de 2 años, sin vida, cuyo padrastro se adjudica el crimen, pero el cuerpo aparece con un disparo y nada se sabe del chiquito de 2 años, aún a esta hora de la noche, después de 13 días de búsqueda de la mamá. Tiago. El caso de Tiago. Padrastro que por otra parte era uno de los integrantes de la banda de los 12 apóstoles, que en realidad no eran 12 apóstoles, aquella banda que produjo lo que ustedes recordarán en 1996 en un penal que los convirtió efectivamente en personas que habían cometido un delito hasta ese momento que no se conocía ni se concebía. El padrastro Núñez es quien está detenido y se ha adjudicado incluso el asesinato de, en todo caso, la hijastra. Ahora, en ese contexto afloró la campaña electoral, en ese contexto afloraron datos económicos, indicadores que en un ratito vamos a contar, la recaudación que finalmente en el mes de junio estuvo un poquito por encima de la inflación, la venta de autos que otra vez tuvo una buena performance el último mes, la venta de propiedades que creció y ya el 22% del total de venta de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires lo explican los créditos hipotecarios. Lo que ha ocurrido con la venta de motos, que ha subido 50% en el primer semestre, sin ir más lejos. Todos datos que parecen indicar una economía que en realidad no se percibe, no se siente y que no es la mayoría. Porque en la mayoría la economía lo que está ocurriendo es que están sintiendo es que efectivamente está creciendo muy despacito, de manera muy amarrete, como lo definió el presidente de la Unión Industrial Argentina, o que en todo caso no despega, o que no es pareja en su despegue, como reconoció el propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de campaña en la provincia de Entre Ríos. Y también que aumenta el dólar, Paulino. Que tiene ya un componente político, 17,03, el valor más alto histórico. Hay que ver si esto preocupa o no a las autoridades económicas. Algunos dicen que se siente más bien cómodo el Banco Central con esto. Curiosidad al margen, el paralelo, o sea, el ilegal, el blue, está más barato. Son las particularidades que ocurren. Y la bolsa hoy rebotó, y rebotó porque subió fuerte la acción de Telecom, más del 14% después de la fusión que el gobierno aprobó a última hora el día viernes con Cablevisión. Aunque deberán pasar algunas pruebas, lo cierto es que ahora 60% de los cableoperadores del país lo van a explicar Telecom y Cablevisión. Decisión que ha sido muy cuestionada por muchos especialistas y por sobre todas las cosas por un mercado que mira cómo finalmente el gobierno le ha concedido casi todo al Grupo Clarín, a cambio naturalmente de ese silencio cómplice en muchas de las
expresiones que desde el propio diario, salvo excepciones, se vierten sobre lo que está ocurriendo en la República Argentina. En fin, ¿vamos a hablar del componente electoral? Sí. ¿Vamos a hablar del regreso del tren a Mar del Plata? También. Pero no saben lo que tiene en la mesa. Terrible. Un derrotero de cuestiones impresionantes. Hola Nacho, hola Lourdes, querido Alejandro, bienvenido. Buenas noches, Paulino, al equipo, ¿cómo les va? En principio, el de cara a la cumbre del G20, donde Macri viaja el miércoles a Hamburgo, hay bilaterales confirmadas con Theresa May y con Macron, presidente de Francia. Un guiño, si se quiere, de Theresa May, que fue quien pidió la bilateral con Macri. En el gobierno fue recibido con muchas satisfacciones. Encuentro, la primera ministro británica pidió el encuentro y va a tener un encuentro con Macri a partir del viernes, que arranca la cumbre del G20, ¿no? El día viernes y el sábado, son los 2 días en los cuales se va a prolongar. Vale la pena decir que buscan endurecer en el gobierno, esto está confirmado, lo que vos anticipaste acá, penas para los delitos de corrupción. Sí, en plena campaña se conoce que la Comisión de Reforma del Código Penal, que preside Mariano Gorinsky, avanzó en el anteproyecto y ya introdujo modificaciones. Van a subir de 6 a 10 años todo el título 11 que tiene que ver con los delitos por corrupción. De 6 años, que es el máximo actual, va a ir hasta 10. Y el mínimo también va a subir a 3. O sea, que alguien que meta la mano en la lata, te lo pongo en estos términos, podría terminar 10 años preso. Sí. Con condena de cumplimiento efectivo si además tiene algún antecedente. Efectivamente, salvo que, bueno, que aparezca alguno de estos jueces que siempre nos ocupamos todas las noches, que le ponga 3 años y en suspenso, como hicieron el otro día con Vudú, ¿no? Bueno, hablando de estas cosas, ¿lo sorprendió hoy la intervención del gremio de canillitas por supuesto fraude en la elección del 2013, aunque también lo han procesado a Omar Plaini por falsificación de firma en la misma resolución del juez Martínez de Giorgi, que me gusto es la decisión judicial políticamente más relevante del día porque ha meritado el repudio del triunvirato de la CGT y del propio Plaini, que han dicho esto tiene un componente de persecución gremial? Sí, absolutamente. Tiene un componente tremendamente político, Paulino. El gremio, sin ir más lejos, el gremio de prensa que le reclama a la UTBA que elecciones transparentes, libres, y tiene muchas denuncias, jamás el gobierno se ha ocupado de intervenir en ese caso. Y mire que hay muchas denuncias. Bueno, acá supuestamente lo que intervino fue la justicia. Martínez, sí, bueno, hay una selectiva la justicia. Vos sabés que yo no soy crítica de los jueces, pero en este caso, a ver, hubo una elección en el año 2013, estamos en el 2017, y recién ahora la justicia se da cuenta que se falsificó un documento en esas elecciones del año 2013. Bueno, perdón, a ver. Le pidieron 3 años de condena a Vudú por falsificar documentos en una investigación 92. Que lleva 7 años. No, y del año 92 es el auto de papeles truchos. Además. Sí. Lo que pasa es que no tiene ninguna condena anterior. También por eso es que la pena, digamos... ¿Hay algo más lento que la tortuga? Sí, a propósito de esto parecen ser los expedientes judiciales. Ahora, yo no quiero caer con el peso a los jueces. Lo que no entiendo es, primero, ¿por qué se produce 4 años después el fallo y la intervención? ¿Cómo es que la justicia tarda tanto en ver si hay un documento que está adulterado o no de una denuncia que se gestó en el 2013? Claro. Bueno, o sea, en el 2013 fue alguien y dijo, acá hay un papel adulterado. ¿Cómo? Evidentemente estuvieron buscando pruebas, no las encontraban. Y ahora las encontraron, son los tiempos políticos. A ver, no es lo mismo. Pero yo quiero una justicia que no tenga tiempos políticos, bueno, que tenga tiempo de verdad. Pero ya lo sabemos, y es como decimos siempre, y ustedes dos, que son Nacho y vos, que son muy críticos de la justicia, siempre, a ver, la justicia, no voy a generalizar, pero en su mayoría son oficialistas. A Plaini lo podrían haber intervenido durante el kirchnerismo, cuando se presentó esta denuncia. Recién ahora, en el año 2017, intervienen, lo sacan a él del lugar de secretario general y mandan a Gendarmería en el día de hoy a allanar, cuando ya los papeles tal vez podrían haber desaparecido. Por eso empezamos a pensar mal cuando los fallos o las decisiones judiciales se toman tanto tiempo después. ¿Por qué? Porque suponemos que no se hizo antes porque no correspondía o porque no había motivos, y tanto tiempo después... Es un caso similar al Somo el año pasado.
Es muy similar con la intervención del gremio del Caballo Suárez. Sí, con la diferencia que lo de Caballo Suárez era por asociación ilícita, un delito mucho mayor, y por negar la navegación de los ríos, que tiene una pena muy superior a esto que es falsedad ideológica, que es por lo mismo que hoy están pidiendo una condena de 3 años en suspenso para vudú. A mí me parece fenomenal. Si la justicia empieza a revisar cada gremio, me parece estupendo. Y hay que recordar que esto es prisión preventiva. Lo que me parece que va a ser siempre selectivo. A los amigos les concedo todo, a los enemigos voy y los enfrento. O sea, pasaba antes, pasa hoy. Me parece gravísimo, además por el día, porque en este tema del vamos por todos que teníamos hasta el 2015, que ahora le des a Clarín la posibilidad de tomar Telecom y encima le decís que también le corres al sindicalista que más protestó por el precio de tapa, en mi país 2 más 2 dan 4. Vos estás viendo ahí una mano negra respecto a... Bueno, más allá de todo eso, Cancelar es bastante... Se ríe Miguel Bonazo, que ya está aquí con nosotros. Con Miguel vamos a hablar de su última novela. Es extraordinaria, imperdible. Es un tráiler que vale mucho la pena. Qué grande, Miguel. Sabe un poquito. Se desmayó por tanto. Sabe un poquito de tele el hombre. Bueno, pero vamos a hablar de ese tráiler y ya nos vamos a meter de lleno, como para en medio de todo esto también hacer algún apartado. Pero en cualquiera de los casos, otra decisión de la justicia importante la tomó Juan Manuel Culota, el juez con competencia electoral, aún pese a que está dividida la justicia en ese sentido, y dijo que tanto la lista de Igi como la lista de Otavis no pueden participar en la interna del Frente Justicialista, por lo tanto Randazzo es el único candidato validado. Y tiene razón Culota. Y sale beneficiado de los segundos de publicidad, ¿no? Y de la plata. Claro. Y de la plata, o sea, los fondos de campaña y los segundos de publicidad. Ahora, me da la impresión que en este caso no había mucho espacio para otra cosa. Tal cual. Faltaban avales, no había precisiones. Meramente descriptivo lo que decía. Bueno, en un ratito vamos a hablar del fiscal Dilelo, porque hoy es tapa también lo que ha ocurrido con Milani, ¿verdad, Lourdes? Sí, bueno, era esperable porque ya tenía una confirmación el procesamiento de César Milani por la cuestión de enriquecimiento ilícito. Ya habíamos hablado nosotros días atrás acerca de la tasación de la Casa de la Horqueta, que había sido evaluada por los peritos en $480.000. Hay una gran diferencia entre lo que pagó Milani. Bueno, esto quedó corroborado. Tanto por la justicia, porque primero el juez Rafecas lo procesa, tanto a él como a Barreiro, que era es el supuesto testaferro, la persona que dice haberle prestado el dinero a César Milani para la compra de esta casa, que tampoco pudo justificar de dónde sacó ese dinero para prestárselo, en caso de que esto hubiese sido cierto. Y ahora lo que hace el fiscal Dilelo justamente es solicitar la elevación a juicio para César Milani. Recordemos que está preso por delitos de lesa humanidad, por asociación ilícita, en el caso Olivera, y también tiene un procesamiento en la causa del soldado Ledo. Así que se le suma ahora este primer juicio oral, porque yo creo que el juez Rafecas va a cerrar la instrucción ahora con este pedido de Dilelo, y va a ser la primera elevación a juicio para el ex jefe del ejército de Cristina Kirchner. Es muy importante lo que decís, porque está preso por lo que ya figuraba en el libro Nunca Más de 1984, que en el Senado, a medida que fue ascendiendo en la jerarquía militar, nunca observaron, salvo Rodolfo Terraño en 2002, que fue muy importante y vale la pena ponerlo a resguardo. Y luego, porque estamos hablando del último jefe del ejército del gobierno nacional y popular que hizo un culto de la bandera de los derechos humanos, y porque además va a ir a juicio oral y público porque no puede explicar su patrimonio. Lo que le sucede a buena parte de la sociedad que toma decisiones en la Argentina, ya no política, empresaria, judicial y demás. Con lo cual, de allí la trascendencia de lo que está ocurriendo en torno a la figura de Milani. No me parece menor, aleatorio, que sea él el que esté atravesando todo este proceso y derrotero judicial. Bueno, ¿cómo está el tiempo en la ciudad en la noche? Me voy a conversar. Por favor, mientras tanto, nos vamos un ratito. Salimos de la lupa, vamos a ver el obelisco en estos momentos. 15 grados 9 décimas la temperatura actual, Paulino. Para mañana martes, igual anticipo una buena semana. Mañana martes, por la mañana cielo despejado, ligeramente nublado. Por la tarde-noche, cielo algo parcialmente nublado. Una mínima de 13, una máxima de 20. Así que bastante generosa la temperatura y saludamos a todos los locutores en su día. Muy bien, es cierto. Te despolitizamos.
politólogo, pero a los locutores. ¿Hay locutores acá? No. No. Vanina. Vanina. Ahí va, nuestra productora. Vanina Palais. Yo me acuerdo de todo. Y le puedo estrella a Natalia Ortega, mi pareja, mandarle un beso grande, que también es locutora. Un beso grande para Nati, que es una genia, se lo banca a Bueno, cancelar. y yo a Tincho, que también es locutor. También, exactamente. Yo no tengo nadie. No, A todos los que me conocen, Pau. Bueno, yo saludo entonces, déjenme. Voy a saludar a Timoteo y al caballo Pipo, porque Mía iba a estar mirando y como quedaron en Las Flores cuando fui el fin de semana, digo, saludos a Timoteo y al caballo Pipo. Un beso a ellos. Muy bien. Muy bien. Bueno, Miguel, Paulino. El hombre que sabía morir, de Editorial Sudamericana. Te felicito, es un tráiler apasionante, es una novela fantástica, muchas gracias, pero con conexión con la realidad. Por Ahí está el supuesto, juego, ¿no? Por supuesto. Mira, yo he sido siempre un lector admirador profundo de Benito Pérez Galdós, cuyos episodios nacionales contaron de una manera novelesca la historia de España, mezclando personajes reales con personajes ficticios, y de Alejandro Dumas, que por ahí te contaba hasta cómo hacía el amor Luis XIV, que era un personaje real, digamos, era l'état c'est moi, decía Luis XIV, y te lo mezclaba con D'Artagnan, con Aramis, con Porthos, con los tres mosqueteros, o con otros miles de diversos personajes de su imaginación, combinándolos a veces incluso en hechos reales que contaba de otra manera distinta, Dumas, a los de los historiadores convencionales. Qué sé yo, por ejemplo, la rebelión de Cromwell en Inglaterra, que daba origen, digamos, ¿no es cierto?, rompe con el viejo feudalismo, por decir algo. El Commonwealth. Y bueno, esto es lo mismo, o sea, acá hubo un disparador de la realidad. En abril de 1978, mira cuánto estamos hablando, me da una vergüenza, qué espanto. No tanto que yo nací en abril, pero 2 años antes, que no tanto. No, pero a mí, yo ya estaba grandote cuando... Por eso me da vergüenza, digo broma. No me da ninguna vergüenza, me da mucha alegría. A ver, de poder estar vivo. asiago, en plena dictadura, con el Mundial en puerta. Exiliado en México, estaba exiliado en México cuando se mata teóricamente Greiber en agosto de 1976, se estrella contra el Cerro del Burro cerca de Acapulco, él con un avión alquilado, él venía de Estados Unidos, donde había comprado, no solo había comprado 2 bancos, sino que había producido la 4ª quiebra en importancia de la historia de Wall Street. Nosotros los argentinos siempre nos destacamos, en este caso se había destacado porque era nada menos que la 4ª quiebra. Y había sido el banquero de los montoneros. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y se mata. Y yo ahí... yo te diría que fue el disparador de la novela. Esa novela tardó como 40 años en elaborarse en mi valero. Anduvo dando vueltas y vueltas y vueltas. Pasaron muchos años. No es fruto de la improvisación y se nota cuando se lee, pero... Gracias. Más allá de eso... Sí. ¿Por qué ahora? ¿O por qué hoy cerraste la historia? No, porque no es Greiber, digo. O sea, el tipo se llama Ari Goldberg. No, y justamente porque es novela, esa es una buena pregunta también, o sea, ¿por qué hay elementos de ficción? Y hay elementos de ficción porque si vos haces, yo he hecho no ficción, he hecho Recuerdo de la Muerte, he hecho El Presidente que no fue, he hecho un montón de libros de no ficción. Recién hablábamos con el compañero del Palacio y la Calle, ¿no es cierto?, sobre los hechos de la caída de la Rúa. Exactamente. He hecho muchísimo eso, pero y lo podría haber hecho con el caso Greiber, por supuesto, lo podría hacer. Sí, pero no fue tu elección. Pero no tiene sentido, no, además ya hay libros sobre el caso Greiber. No, lo que pasó es que yo tenía una enorme gana, digamos, de enlazar una serie de sucesos de la realidad, como ese accidente, digamos, o no accidente, o lo que fuera, digamos, el avión que se estrella a 930 kilómetros por hora, ¿no es cierto?, en el Cerro del Burro. Tenía ganas de enlazarlo con otras cosas increíbles que prefiguraron la realidad de hoy. Por ejemplo, la aparición de los narcosatánicos en México, una secta en 1989, una secta terrible, que en el rancho Santa Elena, en la frontera, en Matamoros, en la frontera con Estados Unidos, se encuentran 13 cadáveres, ¿viste?, mutilados, y encuentran todos los restos de lo que hacía el culto satánico, por ejemplo, sacarles el cerebro, comerles parte del cerebro, comer parte del corazón, meterlos en calderos, servirlos, y todo esto con un nivel de mezclado con niveles de orgías, digamos, de toda clase de depravaciones sexuales que te puedas imaginar, y de todo tipo, digamos, y de torturas. Y el vínculo increíble de esa secta con el narcotráfico, porque al mismo tiempo exportaban
por mes varias toneladas de marihuana y ¿cómo se llama? Cocaína. Hash. No es cocaína, el tipo opio, digamos, la amapola, ¿viste? Sí, no me sale el nombre. Sí, que sale, sí, tampoco. Hashi, ¿cómo es? Sí, es el hash. El hash. A Estados Unidos. Por suerte no tenemos mucho de eso. Por supuesto, estaban vinculados con la policía, con sectores del ejército. Y el jefe de los narcosatánicos dice del libro que había recibido un regalo del propio presidente de la República. Es decir, eso que no tenía nada que ver con David Graeber, se combina en la novela y forma una trama, creo que atrapa. Es un tráiler, claramente, totalmente, que te mantiene atrapado. Es como mirar una película de suspenso con un final que no imaginas. Exactamente. Ahora, esa descripción que vos haces, ¿tiene que ver con lo que vos estás viendo hoy? Claro, ahí porque voy. Germen, vos ahí planteás 3, 4, 5 aspectos que están hoy. Bueno, no, muy bien, muchas gracias por precisarlo. Hoy el horror te indica que hay, creo que la cifra supera los 100 asesinados por día en México. La cifra de periodistas asesinados es monstruosa, son más de 100. Hay más de 2.000 el año pasado, digamos, continuamente encuentran fosas colectivas con 120, 130 muertos. Teóricamente es la guerra entre los carteles, no es tan así, digamos, porque varios carteles están asociados con las Fuerzas Armadas, o están asociados con el propio gobierno, o sea que están asociados con el Estado. De alguna manera, la participación del Estado en ese horror es espantosa, y aquí se prefigura. Porque ahí ganó el narcoestado. Claro, exactamente, tal cual. Cuando yo cuento la realidad que pasaba en Matamoros en esa época se secuestraba por año unas 100 personas. Hoy multiplícalo por 100, ¿viste? Es decir, Matamoros, que es un estado fronterizo, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, del otro lado del río Bravo está Estados Unidos. Entonces, el horror ha llegado a que vos veas esas imágenes espantosas de 12 personas colgadas de un puente, ¿no es cierto?, como si estuviéramos qué sé yo, en el medioevo, ¿no es cierto?, colgando, con un nivel de de sogas de un puente, de una autopista. Pero esos mensajes, después, ¿en qué quedan? Porque esos son mensajes. Son mensajes internos, son mensajes de la guerra. Mira, no quedan en nada. No, claro, pero hay distintas. Sí, pero van generando una situación de represión no dicha del conflicto social también. Es decir, aparentemente todo eso es una simple guerra entre narcos, pero, oh casualidad, se produce la desaparición de los 43 maestros rurales de Ayotzinapa, ¿no es cierto? Sí, que no aparecieron más, que nunca se supo, que desaparecieron, y que estaba vinculado a un negocio de drogas, por supuesto, pero un negocio de drogas del ejército mexicano. Ahí aparece el ejército mexicano en juego. Para entender la magnitud y la dimensión, el ejército que debe batallar contra el flagelo del narcotráfico era el impulsor. Norte argentino, prefectura o gendarmería. Bueno, no hay relación explícita, pero que no lo metan al ejército, que no lo metan. No, lo saqué al ejército. Hago una plegaria ya acá para que no se les ocurra la idea de meterlo al ejército de la represión del narcotráfico. ¿Vos crees que estamos...? A ver, pero cuando vos planteas esto... Mira. No, estamos lejos todavía de la magnitud de los carteles, estamos lejos de la magnitud del entramado, pero sí hay nexos profundos del poder y el narco. Bueno, del poder político, digo. Sí hay. Sí. Hoy aparecieron escuchas, por ejemplo, en Paraná. En la provincia de Entre Ríos. Efectivamente. Sí, más allá del caso Itatí. Más allá del caso Itatí. O sea, en ese sentido el libro es de una rigurosa actualidad. Te digo, es claro. Impresionante, aunque se refiere a hechos ocurridos en el 76 o en el 89, y a hechos imaginarios también ocurridos en el medio de todo eso, y también tiene que ver con lo que está pasando hoy. Ahora, me impactó mucho esta chica de 19 años brasileña que apareció muerta en Villa Devoto, arrojada desde un auto, que muere intoxicada porque le estallan 2 cápsulas de cocaína. Claro. Era una mula, literalmente, claro. Y por lo cual están detenidos alguien de Surinam y una persona, mujer de República Dominicana. Y bueno, esa internalización, es internacionalización. Y además eran soldados, por así decirlo, muy baratos. Claro. Dominicana y Surinam, ni documentos tenían. Perdón, y la mujer brasileña. Claro. Sí, brasileña ella. Claro. No, bueno. Penoso, muy triste, porque esto está pasando acá te diría que está el huevo de la serpiente. O sea, este libro es un poco en suspenso el huevo de la serpiente. La serpiente ya está gorda, desarrollada, monstruosa.
está amenazando con destruir a un país como es México. Todo el mundo ha estado hablando, digamos, de la tragedia. Claro, pero perdóname, vos tenés mucho análisis político, Miguel, y vos recordarás que mataron a un candidato presidencial en plena campaña, a meses de las elecciones. Sí. Eso pasó en México. Sí, fue el primer había pasado en Colombia antes con Galán, ¿te acordás? Y antes había pasado en Colombia. Pasó en Colombia. Pero en Colombia se revirtió el proceso. Parcialmente. Relativamente, sí. No es... O sea, México hoy es peor que Colombia. México, hoy en día México es peor que cualquier lugar del mundo porque se ha desbordado. Hoy en México vos te encontrás, por ejemplo, hablábamos de lo de los periodistas, y mueren más periodistas que en Alepo, que en Siria, ¿viste? Que en una situación de guerra, te quiero decir. O sea, estamos hablando de una cosa... Es decir, no hay quien se... Este hombre que lo asesinaron, director de un periódico, ¿viste? Regional hace poco, que era corresponsal del diario La Jornada, un diario importante. Que hacía denuncias nacional, sobre el tema del narcotráfico. Claro, y estaba por huir del país, pobre, porque ya el nivel de amenazas que tenía era insoportable. Fueron y lo cazaron así a la luz del día, se bajaron, cuando él se bajó del auto, caminó unos metros, venían dos tipos, bajaron de una moto y se lo bajaron a balazos, digamos, en plena calle, delante de todo el mundo, con una impunidad absoluta. ¿Quiénes son esos tipos para hacer eso así, retirarse tan tranquilos y que no pase nada? Bonazo, el día viernes desbarataron la banda de la 1114. La familia de Marco Estrada González, conocido como Marcos, está detenido y parece que comandaba todo desde adentro. Hoy desbarataron otra banda en Retiro, que no se habló mucho del tema, pero sí tiene que ver con la banda Narco del Rey León, que es otra banda importante. Se hicieron 8 allanamientos y por ahí no se habló. Están desbaratando, o sea, la policía está trabajando, Gendarmería está trabajando, pero es muy difícil combatir también este delito. Bueno, quiero decir algo a propósito de eso. Hoy los que estaban custodiando la Villa 1114, gendarmes, fueron golpeados y amedrentados por los propios vecinos. Sí. Bueno, el fin de semana le robaron a un policía. En términos de represalia por la incursión y la intromisión dentro del barrio. No de los vecinos, buenos vecinos, sino de aquellos que usan un barrio carenciado para el delito. Bueno, a un policía le robaron el arma reglamentaria y lo golpearon. Estaba haciendo tareas de inteligencia dentro de la villa. O sea, le roban a un policía que queda para el resto, ¿no? Lo que pasa, digamos que el tema, podemos dar una impresión falsa si nos quedamos en eso, en el sentido de que el narcotráfico igual a pobreza o igual a marginalidad. No, el narcotráfico opera donde hay marginalidad, digamos, en lo que se llama, lo que los técnicos, sociólogos explican, la favelización de las villas miserias, por ejemplo, o sea, la favelización. Esa organización mafiosa enquistada, ¿no es cierto?, en esto, y que tiene que ver, más que con la pobreza, con la tremenda injusticia en la distribución de la riqueza que existe en nuestras sociedades. O sea, nuestras sociedades han llegado a enfermarse gravemente porque son sociedades de una injusticia brutal, frontal. Es decir, donde hay gente con un nivel de ingresos, bueno, lo vemos a nivel mundial, 8 personas, no compañías. Porque antes era la General Motors. Sí, personas físicas. No, 8 personas físicas, no morales exactamente. 8 personas físicas tienen la mitad del Producto Bruto Mundial. La otra mitad es de 7.000 y pico de millones de personas. Y la mitad de 8, pues podemos citar a Slim, podemos citar, ¿no es cierto?, Bill Gates, efectivamente. Warren Buffett. Exactamente, 8. 8 señores, 8 señores de carne y hueso. Tienen la mitad del Producto Bruto Mundial. Hablas de la conexión Cuba, hablas de... Bueno, aparece Fidel Castro como personaje, muy importante, y aparece una cosa que no apareció en ningún lado, la subjetividad de Fidel. Aparece Fidel pensando, aparece Fidel hablando a solas con su hermano Raúl, aparece la investigación famosa de cuando intentaron meter el narcotráfico en Cuba, el caso de la famosa causa Ochoa, del general Ochoa, la causa 189, y es un capítulo vinculado a eso, y la además. operación Greyhound, de la cual no se ha hablado en Occidente. Contalo porque es muy importante. Claro, la operación Greyhound es una operación que hacen los servicios secretos norteamericanos para meter el narcotráfico en Cuba. ¿Y cómo es decir, para que Cuba se convierta en una estación, digamos, de recepción de para la droga poder distribuir en América Central. Exactamente, de la droga procedente del cartel de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria, para llevarla a Florida, digamos allá, para llevarla al mercado norteamericano. Esta es la operación Greyhound. Y el libro, por supuesto, una de las cosas centrales que tiene, y de ahí el suspenso, es precisamente la descripción de la operación Greyhound. Que fracasa.
No fracasa. Tiene éxito. Desmiento categóricamente. Lea el libro. Léalo para saber si fracasa o no fracasa. Bien, Y si fracasa, ¿por qué? Y si acierta, ¿por qué? Correcto, muy bien. Aprovecho que está acá Sí. para ver si nos puede contar en qué quedó. ¿Usted finalmente le inició acciones legales a Horacio Berbisky por acusarlo, infamiarlo en 2015? No, en general yo no soy partidario. En general me inician acciones legales a mí como la que me inició Bielsa, digamos, por mi libro Lo que no dije en recuerdo de la muerte. Estaba enojado, dijo, lo voy a iniciar. Bielsa, bueno, sí, me demanda por 2 millones de pesos que no voy a sacar. Usted con Berbisky. Pero yo no. Yo hice otro planteo muy distinto a decir que debían iniciar acciones legales. Dije que lo retaba, lo desafiaba a que lo que él dijo, que fue gravísimo, digamos, como que había dejado a Rodolfo Walsh sin ayuda en el momento en que lo capturó, estaba por asesinarlo la dictadura militar. Lo había abandonado en Exacto. esa situación. Yo me ofrecí a ir a la causa ESMA con él y testificar ante el juez lo que él había dicho en el canal Encuentro, canal oficial Encuentro, que retiró de inmediato Encuentro, lo había dado una vez, la entrevista dejó de darla a raíz de mi protesta, y que me ofrecía a ir con él para que en la cara me dijera eso y yo contestar lo que tenía que contestar, que era una absoluta mentira y que era exactamente al revés. Cuando yo me fui de Argentina, yo demoré mi partida y me arriesgué personalmente a buscarlo a Rodolfo Walsh, porque me habían dicho que la conducción quería encontrarlo a Rodolfo Walsh y que quería sacarlo de Argentina. Yo lamentablemente intenté buscarlo incluso a través de Berbisky y no pude lograr que Berbisky me tirase una cita nunca en la clandestinidad. En medio de esa búsqueda, por un periodista que no era de Montoneros, pero que era amigo y muy buena persona, que servía como una especie de enlace con la realidad, que era Pepe Capdevila, que había trabajado conmigo en La Opinión, me enteré, desgraciadamente, que Rodolfo en esos días había caído. Entonces me fui del país con la muerte en el alma, porque dije, pucha, es tremendo, pero no pude conseguir, ¿no es cierto?, eso. Y entonces me pareció una infamia grandísima que alguien lo desvirtuara todo de una manera tan brutal, ¿no es cierto? ¿Le pidió disculpas? ¿Le pidió disculpas? No, ¿Se comunicó con usted algo? Berbisky es un agente, no pide disculpas. Perdón, ¿cómo? Berbisky es un agente, no pide disculpas. Los agentes no piden disculpas. ¿Y lo infamió a propósito, cree usted? ¿Cree que su misión...? Pero sin ningún lugar a dudas me infamó a propósito. Él conoce bien la historia, me conoce bien a mí. Por supuesto que me infamó a propósito. Pero no tiene sentido que yo le haga un juicio, porque yo digo... No, le quería consultar porque usted lo había hay una teoría trascender. de la real malicia que se está por acabar en Argentina. Ojo, atención con el periodismo de investigación, Cuando todos los poderosos... El otro día, por ejemplo, sin hablar de este libro, El hombre que sabía morir, Osvaldo Papaleo salió a insultarme, ¿no es cierto?, sin haber leído el libro, a decir que esto era una operación de Clarín. Escuchen bien, a ver, ¿yo qué tengo que ver con Clarín? Sinceramente no trabajo en Clarín, no he trabajado jamás en Clarín, si hay alguien que no tiene nada que ver con Clarín soy yo. Y salió a decir eso, y yo dije, pero léame el libro, o sea, antes de insultarme, ¿por qué no se toman el laburo? Leen el libro y ven que el personaje que podría pensar ellos que es Greiber, queda bien, porque lo leí. El odio en sí, ¿no? El odio en sí. Sí, pero uno debe leer, lo que no estamos haciendo los argentinos es leer antes de atacar. ¿Sabes que tengo Debemos atacar si es necesario, pero leyendo. ¿Sabes que tengo una impresión, Miguel, que es más grave? Perdimos el prisma de la verdad. Claro. Importa quién dice las cosas, no qué cosas dicen, ni qué cosa pasa, sino quién cuenta o que deja de contar o decir. Es cierto, es rigurosamente cierto, lamentablemente es cierto. Gracias. No, muchas gracias por haberme invitado, mi amado. Miguel Bonazo, el hombre que sabía morir, vale la pena. Pausa, ya volvemos. Después te cuenta Nacho lo que tiene que ver con la adquisición a propósito de seguridad. Las camionetas. En Casa Rosada. Ni te cuento los anticipos de Lourdes. Y Cancelare tiene un diagrama del conurbano. Y ya está aquí alguien para hablar, entre otros temas, de la desigualdad, en este caso en el empleo. La marginalidad, dato de IDESA incontrastable, que nos enrostra que en materia de empleo nos falte mucho. Porque de hecho, tener empleo en la Argentina no implica estar ni siquiera a resguardo de dejar de ser pobre. Muchas veces se tiene empleo y se es pobre. Ya volvemos. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos.
Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. La política, como ningún otro te la cuenta. No sé por qué las estrellitas de la política argentina... Roberto García. Vamos a detenernos en 2 o 3 cuestiones. La mirada. Y la verdad que es hora que en la Argentina la gente participe. Lunes a las 22. Por Canal 26. Varonil, viste a Paulino Rodríguez. Trajes a medida y etiquetas para niños y adultos. Varonil, la diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Vivamos mejor con el Hospital José y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad seguimos con las obras, así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López. Que Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi. Vas a tener megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Y además, telefonía con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si esto fuera poco, televisión con más de 60 canales HD. ¿Querés más? Con Sudeco, convertí todas las teles en Smart TV con acceso directo para ver Netflix, YouTube y T-Play. Todo por 1.098 pesos finales por mes, con HD gratis por 6 meses y los siguientes 6 meses al 50% off. No esperes más, llama ahora al 6380-0000. Telecentro te conecta a todo. No hablamos de Tini Stoessel, no hablamos de la boda de Lío y Antonella, no dijimos dónde están de luna de miel. Todo eso en el Ahora 3. Los romances que se terminaron. Fue un fin de semana. Estás más informado que yo, te digo. No de pasión, sino de desapasionamiento, desilusión. Igual estamos expectantes, ¿no? Los hinchas de River con las incorporaciones, eso sí es pasión, ¿no? Mañana veremos qué pasa. La despedida de Cabenagui. Ay, la despedida de Cabenagui. La Copa. No, la Copa Libertadores con Guaraní de visitante, de eso estamos hablando. Es Coco, ¿no? Que Coco haga los goles que nos hacía a nosotros, nada más. Juega Pinola también, parece, en la defensa. A la Perinola, bueno. No llegó Maidana. ¿Lo conoces a Pinola? Gran jugador de fútbol, ¿eh? Lo querían ustedes, pero de River vino a nosotros. Mirá las cosas que se entera uno en la lupa, qué bien. Y hay que ver qué pasa con Centurión, si se queda en Boca o no. ¿No? Da la impresión que puede ser o no. Y Paolo Gols ya está. Si la justicia no avanza en la investigación esa que tiene por denuncias de violencia de género. De la expareja. Sí, veremos. Hoy hubo una audiencia de conciliación, o una audiencia, mejor dicho, por el tema alimentario y demás, entre Nicolás Trau y Laura Miller. Que finalmente no disolvió el matrimonio. ¿Y no? Trau dijo, me casé con la persona correcta, no me equivoqué. Y Laura Miller dijo, yo no voy a hablar porque firmamos un pacto de confidencialidad. Curioso, digamos, ¿no? Hay que ver qué es lo que se firmó en ese pacto de confidencialidad. Sí, no, claro, lógico. Bueno, hoy estuvo Vidal, llegó con el tren, más de 8 horas, volvió el tren a Mar del Plata después de más de 2 años. Dijo que ahora era para siempre. 8 horas tardó. Sí, va a tardar poco más de 7, cuesta la mitad de precio que
porque un pasaje en colectivo. Tiene 11 paradas. Sí, 11 paradas, porque rehabilita lugares donde finalmente el tren hacía falta. Yo creo que de todas maneras, en perspectiva, debería no tardar más de 6 horas. Y tendría que haber más de un servicio diario. Debería haber más de un servicio diario, ojalá que en temporada ya no menos de 2 o 3. Bueno, en cualquiera de los casos, una de las imágenes fue el tren llegando y María Eugenia Vidal otra vez asistió, no digo un escrache, pero sí a alguien que la increpó, que se hizo pasar por periodista, pasó los controles y terminó diciéndole cosas a la propia gobernadora que estaba con Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte. Y si me logran poner otra vez la imagen, si encontramos la foto en donde está María Eugenia Vidal y demás, donde está hablando Dietrich, fíjense que está Vilma Baragiola, que es la que aparece al lado de María Eugenia Vidal, ahí aparece la persona que lo increpa, ahí lo retiran. Baragiola es la primer candidata a concejal de la lista unificada de Cambiemos, pero quien nunca fue es el intendente Arroyo, el gran ausente, el que está bastante decepcionado del nivel de participación que ha tenido Paulino, el armado de lista. Ahí lo tenías a Franco Bagnato también. Que es el primer candidato a diputado provincial y que va a enfrentar en esa discusión a Se lo quieren sacar encima, Arroyo, ¿no? Hablando en criollo. ¿En Cambiemos? A senador provincial. Le critican la gestión, Vidal ya le intervino la gestión. Recordemos que apenas arrancó con muchos problemas. Larreta le puso también otra persona en el gabinete como para tratar de encaminar la cosa. Se lo quieren sacar encima. No por casualidad estuvo Joaquín de la Torre oyendo en el tren, junto con Dietrich. Joaquín de la Torre quizás quien más quieren prolijar la gestión de Mar del Plata. Bueno, es un dato político. Hablando de Mar del Plata, Carlos Chepi dijo que somos muchos los que no reconocemos la conducción de la Cámpora, el ex embajador de Venezuela, que ha planteado una interna dentro de la lista de Unidad Ciudadana. Uno de los pocos que pudo tener algún tipo de suerte en esta materia, porque la mayoría de las listas la mayoría de los lugares lo bajaron, efectivamente. Bueno, y hablando de Mar del Plata, no saben cuándo van a pagar el medio aguinaldo. Dijo Alejandro Vicente, el secretario de Gobierno, justamente hoy en Mar del Plata, que van a hacer los esfuerzos para no pagarlo de manera desdoblada, pero la plata hoy no la tienen. Bueno, blindaron o compraron autos blindados en la Casa Rosada para la seguridad de Macri. Todas las camionetas que use Macri, que vos veas a Macri en una camioneta, está blindadas. No compraron ninguna finalmente. Esta es una que le prestó Ritondo, es el mismo modelo, esta es la de Ritondo, es el mismo modelo que esta. Y tiene otras 3 camionetas, todas blindadas, para evitar cualquier tipo de ataque, escrache o lo que fuera. ¿Te acordás que le habían roto el vidrio de una camioneta en Villa Traful? Bueno, la idea es evitar eso. Dijo la ministra Bullrich, ya está arreglada la seguridad del presidente. Vamos a ver. Ministra que estuvo hoy en la provincia de Mendoza, valorando el esfuerzo que se hace en la frontera en la lucha contra el narcotráfico. Estuvo con el gobernador Cornejo, que planteó que había bajado el delito en la provincia de Mendoza. Estuvo a la mañana con Macri y después. Sí, y hablando de Mendoza, un caso tremendo. En Guaymallén está presa la mamá de un bebé de 2 años que pierde la vida porque deja al bebé para ir a bailar al cuidado de un menor de 11 años. Cuando vuelve se encuentra con el bebé muerto. Está presa en principio en la carátula por abandono de persona. Es lo mínimo. Tremendo. La ignorancia. Jorge Colina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por este ratito. Bienvenido, buenas noches. IDESA ha planteado algo que realmente perturba y que tiene que ver con el trabajo. ¿Podemos ver las placas? Porque son descriptivas de lo que ha dicho IDESA. 23% de los trabajadores, casi 1 de cada 4 privados, tiene ingresos inferiores al salario mínimo legal. Dice que unilateralmente el gobierno fijó con un aumento del 20% en la última mesa, ¿no? 11% son asalariados privados registrados, en blanco. Y 89% restantes son los asalariados privados no registrados y cuentapropistas. O sea, autónomos que se las rebuscan. O sea, 1 de cada 4 trabajadores del sector privado están por debajo del salario mínimo. Es así, y no es nuevo. Es un dato que ya se sabe desde siempre. Y nosotros lo que queríamos alertar ahí son 2 cosas. Lo primero es, hay un montón de gente en Argentina que no gana el salario mínimo legal.
Es una minoría aquella que puede tener un empleo en blanco, en donde el empresario hace alguna tramullo para no pagar el salario mínimo legal. La gran mayoría de los que no tienen el salario mínimo legal son los informales, que son los asalariados en negro o bien los cuentapropistas. ¿Y ahí en qué rubros básicamente? ¿Construcción, supongo? Eso es la construcción, servicios, comercio, construcción incluso es la minoría. Estado, mucho en el Estos Estado. son privados. Estos son privados. Esta estadística es privada. Y los cuentapropistas, digamos, que trabajan de lo que pueden, manejan algo, venden algo y obviamente no hacen aportes a la seguridad social porque no les alcanza la plata. Ni tampoco tienen una cobertura médica. En muchos casos. En muchos casos no, pero tienen el hospital por lo menos. Sí. Ahora, lo que decíamos es, bueno, es la informalidad el problema en la Argentina. Y el tema, y el Consejo del Salario, que es donde se cuestiona, digamos, que el Estado haya impuesto un mínimo de 10.000 pesos, no importa si es 10.000, 14.000 o 15.000, lo que tenemos que trabajar es para que todo el mundo pueda estar dentro de los 8.000 que son hoy. Y para eso el Consejo del Salario lo que tiene que trabajar son en políticas para ver cómo multiplicamos inversiones, cómo mejoramos la educación de la gente y su formación para el trabajo y fundamentalmente cómo hacemos las normas más simples para que un empleador pueda dar empleo en blanco y no pagar tantos costos que no tienen nada que ver con el salario. Jorge, ¿la realidad geográfica es relativamente pareja o en la Patagonia la informalidad es menor, en el norte es mayor, en el centro del país, en la zona núcleo, esa informalidad baja? Es muchísima heterogeneidad. O sea, en la ciudad de Buenos Aires la informalidad es baja y en el sur también. En la zona centro es el promedio y en el norte es más alto. Es mucho más alto, llega al 40-50%. Con lo cual en el norte es más ostensible que alguien tenga algún tipo de tarea, actividad o trabajo y sin embargo no esté llegando al mínimo salarial establecido y por lo tanto en muchos casos no deja de ser pobre. Claro, y esa persona seguro que es un informal, seguro que es una persona que está trabajando de asalariado pero que no le hacen aporte, le pagan en la mano, o bien es un cuentapropista que está haciendo una changa o haciendo algo de supervivencia. Puesto en cantidad de gente, estamos hablando de ¿cuántos? ¿2 millones de personas más o menos? Digamos, los asalariados totales son más o menos 10 millones. ¿Dentro del sector privado? Sí, el sector privado. O sea que son 2 millones y algo. 2 millones y algo, 2,5 millones, de los cuales 2 millones son prácticamente asalariados en negro, cuentapropistas, que ganan por hora debajo del salario mínimo legal. No sé si llegamos a poner el gráfico que habías establecido desde IDESA, ese gráfico de torta. Sí está, mira, me gusta que lo podamos ver ahí, porque ganan por encima del salario mínimo legal 77% de los trabajadores, ganan por debajo del salario real mínimo legal 23% y ahí está el desagregado, digamos. Autónomos registrados el 11%, autónomos no registrados el 89%. Quizás en la torta uno logra comprender. Hay una porción importante de esa torta que lo explica esto que estamos hablando solo dentro del sector privado. ¿El sector público cuánto es del total del salario, o mejor dicho, de los trabajadores de la Argentina? El 20% se estima, más o menos. O sea, 1 de cada 5 trabaja en el sector público. Sí, y la gran mayoría lo hacen las provincias, porque las provincias son las que tienen a cargo las escuelas, los hospitales y la policía, que son los servicios, digamos, más abundantes en empleo público. Y allí el salario, en todos los casos, está por encima del mínimo, también hay salarios que están por debajo. No, en general está por encima del mínimo. General. Sí. Porque bueno, el Estado obviamente paga mejor que el sector privado, inclusive en las provincias del norte. Lo que puede suceder es que algunos contratados estén un poco precarizados y tengan alguna remuneración por debajo del mínimo. Pero es difícil porque hasta incluso los precarizados dentro del Estado trabajan pocas horas, trabajan 5 o 6 horas. En cambio en el sector privado muchos informales trabajan más de 9 o 10 horas por día. Ayúdame en el desglose, aunque sea breve y por último. De un salario de 100 pesos que se le paga por parte de un empresario a un trabajador en una pyme, ¿cuánto es impuesto y cuánto termina en el bolsillo del trabajador aproximadamente? Hagamos así, los 100 pesos se los lleva el trabajador. Sí. El empresario tiene que pagar 155 pesos. O sea, 55 pesos de impuestos, de cargas sociales. O sea, sobre 155, 55 son impuestos y 100... se los lleva el trabajador. Entonces, en una gran empresa se puede pagar. Porque tiene, o sea, en un salario de 10.000 son 15.500. Claro. En 10.000 el bolsillo del trabajador. Exactamente, 5.500 son impuestos adicionales. Sí, porque son 30% que se llevan CES y PAMI. ¿Esto está acorde al mundo o el mundo tiene una carga impositiva muy menor? Depende de quién. Por ejemplo, en Alemania la carga social es tan alta como en Argentina, pero Alemania tiene una productividad que es 6-7 veces más elevada que Argentina, entonces los trabajadores pueden pagar, o las empresas pueden pagar ese impuesto. Pero hay otros países como por ejemplo Dinamarca, Australia, Canadá, en donde la carga social es mucho más baja que en Argentina. Gracias.
Hasta la próxima. Vale la pena poner el foco en estas pequeñas, grandes cosas, porque si no discutimos estos temas vamos a estar en la cuadratura del círculo casi permanente de discusiones que tenemos efectivamente en la Argentina. Bueno, contame, querido Alejandro, las decisiones que hubo en Hurlingham a propósito de quedarse dentro de cumplir el espacio de Florencio Randazzo dentro del justicialismo por parte de Juanchi Zabaleta, el intendente. Bueno, el intendente está sufriendo una diáspora. Media docena de funcionarios renunció a su gestión, venían de la mano del kirchnerismo más duro. Inclusive el presidente del Consejo Deliberante, Martín Rodríguez, decidió volver a presentarse como candidato a concejal para competir contra la lista del oficialismo, y es más, la primer candidata a concejal, que venía del movimiento Evita, prefirió seguir con el sector de Tayana y renunció a la candidatura que proponía Juanchi Zabaleta. Para no irnos de Hurlingham, Hurlingham es uno de los pocos distritos donde va a haber paso en Cambiemos. Jorge Macri le armó una lista contra a Lucas Delfino. Es la primera avanzada con lo que puede llegar a darse después en el Ministerio del Interior, ¿no? Ya llega haciéndose amigo, ¿no? Jorge Macri, porque sí, todavía no llegó, ya le armó un lío a un funcionario de Frigerio. O sea, un funcionario de Frigerio al ministerio al que va a ir Jorge Macri le armó una lista en el distrito en donde va a pelear Delfino. Esta es la particularidad, es bravo. Parece que le pone alto precio, digamos. Va a estar brava la cosa en Interior. ¿Y se queda Frigerio? Estuvo el fin de semana en Entre Ríos validando la lista de Benedetti, porque había algún rumor al respecto de que si Cambiemos se cerraba. Yo creo que sería una pérdida importante para el gobierno. No, claro, sería calamitoso. Para el gobierno sería... creo que no hay un funcionario después de Peña con un rol tan importante como el de Frigerio. No creo que sea la mejor estrategia polarizar con Cristina. ¿Quién lo dijo? Sí, lo dijo Federico Salvay. El hombre que expresa lo que María Eugenia Vidal piensa. Sí. Ahora, María Eugenia Vidal, la candidata de mejor imagen para el gobierno, la que se va a cargar al hombro la campaña en territorio provincial, el hombre que expresa sus ideas le dice a Durán Barba y al núcleo del corazón del poder que el viernes se reunió en Parque Norte que polarizar con Cristina es lo peor que le puede pasar en la estrategia electoral. Y que bajó un punto la imagen positiva de Vidal y subió la negativa, más o menos un punto también en la encuesta de Management Unfit. Que le está dando un punto arriba a Cambiemos ahí ante Cristina, lo da más arriba de 24 puntos, muy cerquita, casi un escenario de tercios, muy mal a Randazzo con 5 puntos, veremos, y en la ciudad le da Carrió 20 puntos de ventaja sobre el peronismo, lo deja en tercer lugar a Martín Lustó con poco más de 16%. Ver para creer, en Córdoba estaría el peronismo adelante y en y en Santa Fe estaría Cambiemos adelante. Hablando de Santa Fe, hoy se presentó el Frente Progresista, sin el radicalismo. La foto aparece Lifshitz, está Alicia Siciliani, está el propio ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Bonfatti, que es el que preside la legislatura provincial. Si después las podemos ver a las fotos ideal, pero fue la puesta en escena hoy del Frente Progresista, que quedó muy diezmado en Santa Fe, que no juega pocas cosas, porque juega gobernabilidad en muchos distritos y por sobre todas las cosas juega futuro. Si hay futuro allí o no lo hay, digamos. También la encuesta ahí dice que Cambiemos iría al frente seguido por el peronismo. Exactamente, de Omar Perotti, que ha logrado unificar criterios. El peronismo tiene una paso muy atractiva en Santa Fe. Sí. Entre Alejandra Rodenas, hasta hace 10 días, jueza de ejecución penal, Agustín Rossi, la versión kirchnerista, y finalmente Juan Carlos Schmidt, el único de los triunviratos de la CGT que es candidato en primer término a diputado nacional, en este caso en la interna de Santa Fe. Apasionante del peronismo. Mientras el resto tiene lista unificada. ¿Te aburriste mucho? Después de la pausa, me contás algún aspecto. Me quedé pensando porque es verdad, yo no hablo de política, pero el gobierno se equivoca en polarizar. Lo dijo Lourdes. Sí. Bueno, pausa cuando nos reencontremos a la hora 3 de Belén. Unos tweets también, Pau, tenemos. Tenés razón, ¿en dónde? En arroba la lupa 26. Arroba la lupa 26. Yo por la duda, porque a veces algo me olvido. Vamos, ya venimos, dale. Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi. Tenés megas de sobra para navegar.
Descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por solo 1.098 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. La política, como ningún otro te la cuenta. No sé por qué las estrellitas de la política argentina. Roberto García. Vamos a detenernos en 2 o 3 cuestiones. La mirada. Y la verdad que es hora que en la Argentina la gente participe. Lunes a las 22, por Canal 26. ¿Y vos cuándo venís a visitarnos? En Salta siempre te estamos esperando. Bueno, hablando de los tweets, llegaron muchos. Vamos a compartir algunos, por lo menos rápido, Belén. A ver, vamos a ver en la pantalla grande acá de La Lupa si aparecen. Gente que está participando en @lalupa26. Luis Alberto dice, son los privados los que generan mayor índice de informalidad laboral. Emergencia laboral, 2,5 millones de personas. Betiana dice, yo comencé los trámites con $1 de 15,65 pesos. A 17 el valor fue hoy y a 10 días de escriturar la clase media pierde poder adquisitivo. Claro, porque seguramente la escritura está en un valor de dólar, con lo cual empezó el trámite para comprar la propiedad. Pagando un crédito hipotecario. Con un dólar que termina casi un 10% por encima, efectivamente. Bueno, Betiana, gracias, porque ahí estaba alguna... Bueno, antes de seguir con eso, quiero, porque estamos medio jugando en tiempo, algunas placas en términos de explicar la economía de hoy, porque hubo muchísimos indicadores. Entonces, primero, la AFIP anunció la recaudación, casi 30% en junio. Más allá del número, que en definitiva dice poco, lo importante es que en los primeros 6 meses del año creció el 30,7% la recaudación. Esto significa que le está ganando a la inflación. El año pasado estaba por debajo de la inflación. Acá hay efecto IVA, con un crecimiento del 29%. Hay un efecto IVA importación del 35%, el crecimiento allí. Aportes patronales está creciendo en torno al 26%, lo cual demuestra que el empleo dejó de destruirse, por lo menos en términos generales, aunque hay casos bien evidentes, pero que en la macro hay algunos indicadores que están reflejando cierta mejora. Bueno, otro de los datos que tiene que ver con los que se conocieron hoy. Patentamiento de autos subió casi 40% en junio, acumuló 12 alzas en fila, 76.210 vehículos el último mes, 33,4 es el crecimiento del último año. O sea, de cada 3 autos que se vendían el año pasado, ahora se están vendiendo 4. Bien. Eso es lo que quiere decir. Otra de las cifras, venta de motos, 50% primeros 6 meses del año. 324.000 unidades ya superaron vendidas, por lo tanto vamos camino a tener más de 750.000 motos vendidas probablemente este año. Porque en el segundo semestre se van a vender, dicen, otras 400.000. 55% fue el aumento en junio, es decir, en junio incluso aumentó por encima del promedio de los últimos 6 meses, quiere decir que la tendencia está creciendo. Y después está el tema de la venta de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, datos del Colegio de Escribanos, 40% creció en mayo. Con los créditos saltaron 131%, es decir, más del doble de las propiedades que se vendían con crédito hipotecario en mayo del año pasado son las que se están vendiendo en la actualidad. Ya explican más del 22% del total de escrituras y el salto respecto a abril fue de más del 26%, estamos en poco más de 5.000 escrituras mensuales. Esto es casi en la media, finalmente, de las escrituras que teníamos previo al cepo, aquel que se instrumentó a fines del 2011 y que generó un escenario de fuerte contracción entre el 2012 y particularmente el 2014. Sobresaliente, Paulino. Bueno, ¿me haces el ahora 3 y después el cierre? Rapidito, Shakira, que estuvo, por supuesto, en el casamiento, en la boda de Messi. Mira el look, bien, tranquila. Yo tengo una interpretación, espero que Lourdes a ver si piensa lo mismo. Fue sencilla para no opacar a nadie. Está bien. Sí, ¿no? Es una ser. Buena lectura, además de que decían que era despreocupada. Me parece que está bien.
bien. Seguro que no le interesaba estar en ese casamiento. Bueno, ¿Lo acompañó ahí a está. Piqué? Hay grieta acá. Piqué. Está bien, puede ser. ¿Qué pasó? Hizo la cola sola. Bueno, viste que en realidad dicen que, bueno, cantó la princesita, ella, figura internacional, podría haber cantado. Cuando pusieron la bicicleta, cuando el DJ puso la bicicleta, se fue al baño, Shakira. Curioso. No sabía, curioso. Bueno, ¿qué más? Cosas que han Y trascendido. Piqué Paulino. perdió plata, ¿no? En mi ciudad. El casino, sí, jugó $15.000 perdido, mamita. Bueno, en mi ciudad, en Mar del Plata, ¿quiénes estuvieron? Pampita. Sí. Pico Mónaco en la cervecería, que seguramente vos conocés. Sí. Y No sé por qué me dicen Cubero, ¿no? Mirá vos, Paulino. Pues le gusta la cerveza artesanal, che, y va a Mar del Plata. Uy, ¿qué va a decir Cubero. Nicole, no? ¿Qué va a decir Nicole? Porque viste que no se llevan Pampita y Nicole, esto es sabido. Bueno, se juntaron, dijeron, a falta de cena hubo buenas cervezas. Todo Está esto bien. pasó en el bar de Pico Mónaco. La y Paloma, por digamos. último, Ok. ahí está, conoce. No, porque tiene tres. ¿Por dónde Tiene quiere tres. llevar? ¿Ah, sí? Yo pensé que tenía una nada más. No, tiene una paloma, pero tiene 3 locales gastronómicos Pico Mónaco, con sus amigos. Muy bien, está muy informado. Y por último, Fátima Flores. Hay conflicto acá. Esto es de último momento. Parece que Gasalla no la quiere en el sketch de la empleada pública. Va a tener una participación más acotada. Fátima Flores se puso un poco celoso, dicen, aparentemente es lo que se dice, cuando hizo de Cristina, por las repercusiones que generó. Muy bien, impecable, Belén. Bueno, lo último, dale, Nacho. Hoy hubo menú vegano en Casa Rosada. Ah, mira vos. Fue un Qué rico. fracaso. Un fracaso. Nadie comió el menú. Nadie quiso comer ese menú y todos pidieron el Club Sándwich, que es una hamburguesa y papas fritas. Ah, amigo. ¿Y qué había en el menú vegano, te acordás? Ahí está, mirá, lo Es tenés. un menú vegano. No dice. Son platos sin pollo, sin pescado, sin nada. Sin Qué ningún tipo de- rico. Yo estaría La feliz. que habló fue Vanina en Dios. el día del locutor y dice, 1 minuto llega Roberto García. Sí, claro, naturalmente. Lo último cancelar. Raúl Alfonsín se le escapó diciendo que se quiere ir del partido si siguen proscribiendo. Hay que avisarle, Ricardo, perdón. Hay que avisarle que él, cuando fue aliado de Francisco de Narváez, ¿se acuerdan? Porque ahora nadie tiene memoria, él proscribió a más de 80 listas en la provincia de Buenos Aires. Punto. Está como Lorenzino. Lo último se constató tras un estudio que hizo el Cuerpo Médico Forense y Antropología Forense, restos hallados del atentado de la AMIA que pertenecerían a una persona que no es dentro de esas 85 víctimas. Aparentemente estamos hablando del posible suicida, es Ibrahim Hussein Berro, la persona que aparentemente se inmoló para hacer el atentado. Van a pedir ahora a los fiscales que se coteje con familiares de esta persona para realmente ver si esa es la persona que se inmoló en el atentado del 94. No es menor el dato, gracias Lourdes. Gracias Nacho, gracias Cancelare. La foto del día, ¿no? No tenemos foto del día hoy. Bueno, la foto del día, rápido, digamos, el tren que volvió en Mar del Plata, ¿le gusta? ¿Qué es de su ciudad? ¿Está bien? Sí, me encanta. Y hacemos una solución salomónica. Muy bien. 2 fotos en una. Roberto García, con él se quedan en la continuidad de la pantalla del 26. Gracias, Belén. Chao, mañana. hasta Pásenlo lindo. mañana. Chao, buen martes.